La función del derecho penal radica en la protección de bienes jurídicos mediante la defensa de valores éticos sociales y la protección de la convivencia en sociedad de las personas. El Estado lo utiliza para reforzar la conciencia jurídica de la población, pues la motiva a actuar conforme a derecho. En este sentido, con la tipificación del feminicidio, se busca que, a través del derecho penal, se protejan los bienes jurídicos o derechos que son vulnerados cuando se priva de la vida a una mujer por razones de género. El derecho penal cumple dos funciones. Por un lado, considera que tiene una función represiva, es decir, la misión de proteger a la sociedad mediante el castigo a transgresiones del derecho que se han cometido, y por otro, cumple con una función preventiva, que puede ser mediata y general en cuanto a la protección a la sociedad o inmediata y especial frente al concreto autor. De acuerdo con lo anterior, la tipificación del feminicidio busca, por un lado, proteger a las mujeres a través de la sanción de una conducta cuyas características se ven reflejadas a través de los elementos normativos del tipo penal, y por otro, pretende cumplir con una función preventiva por medio de una investigación que visibilice las razones de género, características del feminicidio y permita una sanción adecuada. Es necesario considerar que la función protectora del derecho penal debe ser acorde con el nivel cultural de la época y compatible con los derechos elementales de la persona. La tipificación del feminicidio encuentra legitimación en el orden del contexto mismo y en el cambio social que pretende, es decir, la construcción del feminicidio como nuevo delito. Responde esta a las altas cifras de mujeres asesinadas en México y a la necesidad de visibilizar las características o razones de género que distinguen a estos asesinatos, lo cual incluye la vulneración a otros bienes jurídicos, además del derecho a la vida, dado que el feminicidio es un delito multifactorial. Mediante la intervención penal también se cumple una función simbólica, pues se fortalece la idea que nos encontramos frente a bienes jurídicos dignos de protección, de que dichas conductas son de alta gravedad y que el sistema penal pretende dar respuesta a esta problemática de la criminalidad, el cual acorde tras de sí prejuicios discriminatorios. Y es precisamente en el nivel del discurso penal en donde encontramos la regulación de bienes jurídicos, específicamente seleccionados para ser objeto de tutela en la formulación de los tipos penales. En otras palabras, la función simbólica de tipificar el feminicidio en México obedece a la necesidad de sancionar penalmente una conducta con raíces discriminatorias, por medio de un mensaje claro acerca de defender la vida, la integridad y la no discriminación contra las mujeres, así como el derecho de ser tratadas como personas con pleno reconocimiento de su dignidad. Esta tipificación es de una acción más con el objetivo primordial de atender de manera especializada una problemática compleja y es una de las acciones para erradicarla. Desde una perspectiva de derechos humanos, la tipificación del feminicidio también obedece a la obligación del Estado de respetar, proteger y adecuar normas que procuren la igualdad de todas las personas. Además, deviene en responsabilidad estatal por las violaciones que sufran las personas bajo su jurisdicción a sus derechos humanos, por lo que está obligado a implementar medidas de diversa índole que sean indispensables para prevenir la violación a tales derechos. En este sentido, la tipificación del feminicidio puede justiciarse además como una acción normativa acorde con el principio de igualdad, que justicia un tratamiento legal distinto en los casos en los que exista una desigualdad en las condiciones materiales de los destinatarios de la norma, bajo el supuesto de la igualdad entendida esta en términos del deber ser y no como un hecho, por lo cual
se prescribe precisamente a través de una norma jurídica. Por lo tanto, cualquier acto de discriminación constituye una infracción al principio general de igualdad, por lo que no pueden considerarse discriminatorias o prohibidas aquellas acciones de favorecimiento orientadas a sectores marginados o en desventaja y cuyo objetivo será compensar la situación de desigualdad sustancial que viven las mujeres en la sociedad. En 2010 se inició la tipificación del delito de feminicidio en los códigos penales del país. De Guerrero y el Estado de México fueron los primeros estados en tipificarlo. Sin embargo, en ambos casos contenían elementos subjetivos que impedían su acreditación. En el caso de la Ciudad de México y Morelos, se construyó con los aportes de las organizaciones civiles y a partir de ello se propuso un tipo penal con elementos normativos, objetivos e hipótesis que visibilizarían las razones de género. Después, en 2012, se impulsó la tipificación en el Código Penal Federal y posteriormente algunos estados retomaron este tipo penal. Pese a ello, casi la mitad de las entidades lo tipificaron de manera inadecuada, agregando elementos subjetivos. Actualmente, solo 19 estados cumplen con los elementos normativos necesarios y retoman la mayoría de las razones de género de manera objetiva. Cabe señalar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, durante su 52 periodo de sesiones realizado del 9 al 27 de julio del 2012, instó al Estado mexicano en su recomendación número 19 a adoptar las medidas necesarias para garantizar que la codificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales, acelerar su codificación en estos códigos penales pendientes, normalizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país e informar sin demora a las familias de las víctimas. Para ello, es importante señalar que en el estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México, causas y consecuencias, 2012 y 2013, desde el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, se propuso un modelo de tipo penal que permitiera acreditar de manera objetiva las características del feminicidio. Para hacerlo, el tipo penal que deba cumplir con ciertas características y elementos normativos, como es la autonomía, la objetividad, el dolo, el principio de igualdad, razones de género. La tipificación del feminicidio en México ha sido un proceso mediante el cual se han identificado y desarrollado las características que representan los asesinatos de mujeres por razones de género. El análisis de los tipos penales en el país y el acompañamiento de casos han permitido contar con mayores elementos para identificar las formas de sometimiento y las expresiones de violencia de la discriminación. En este sentido, el tipo penal propuso desde el 2011 que se ha enriquecido con nuevos elementos como se exponen en el siguiente modelo. En esta iniciativa, compañeras diputadas y diputados, se hace una actualización del tipo penal de feminicidio, de describir el elemento del delito, el texto y las observaciones. Y por obviedad de tiempo, haré la propuesta pidiendo que se inserte textualmente esta importante iniciativa de ley para quedar como sigue y de la siguiente manera. En base al trabajo del campo de las organizaciones que conforman la red del observatorio y en cumplimiento a los más altos estándares nacionales e internacionales,
es que hemos concluido que el tipo penal propuesto para la Federación es el modelo perfecto para actualizar y homologar un solo tipo penal en toda la República Mexicana, que también permita establecer estándares de investigación con perspectivas de género, como lo establece la sentencia de Mariana Lima, y generar criterios homologados al respecto, tanto en la Procuración como en la Administración de Justicia. Por ello, aun cuando nuestro tipo penal ha sido punta de lanza y uno de los mejores a nivel nacional, es necesario actualizarlo para hacerlo aún más efectivo. En mérito de lo anterior, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 213 quintus. Artículo primero. Se reforma el artículo 213 quintus al Código Penal para el Estado de Morelos para quedar como sigue. Artículo 213 quintus. Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias. Fracción primera. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Fracción segunda. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Fracción tercera. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Fracción cuarta. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Fracción quinta. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Fracción sexta. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tipo previo a la privación de la vida. Fracción sexta. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. A quien comete el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 70 años de prisión y de 500 a 1,000 días multa. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio, además de las sanciones descritas en el presente artículo. El sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1,500 días multa. Además, será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública. Transitorios. Primero, remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción 17ª, inciso A y C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad. Es cuanto, diputada presidenta.